Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Masacre sin freno. Más de 340 niños muertos en un mes. La guerra golpea a los más vulnerables. De la tragedia a la polémica. Un cubano enfrenta una multa de casi $2 millones. Castigo de inmigración extremo o advertencia. Y en Miami, horror absoluto. Un padre cubano mata a su propio hijo. Un caso que sacude a toda la comunidad. Además, en la carrera por el poder, J.D. Vance toma la delantera, pero Marco Rubio pisa fuerte. La batalla ya comenzó. Y Camilo Egaña explica junto al juez Alberto Milian cuál es el panorama político para las elecciones de medio término. Comenzamos. La guerra en Oriente Medio deja una cifra que estremece. Más de 340 niños han muerto en apenas un mes. Un dato que revela el impacto brutal del conflicto en países como Irán, Líbano, Israel y Kuwait, donde la infancia está pagando el precio más alto, según UNICEF. Irán concentra el mayor número de víctimas, con al menos 216 menores fallecidos y más de 1.700 heridos. El ataque más devastador ocurrió en una escuela en Minab, donde murieron 168 niños en un solo día. Una escena que ha sido calificada como una de las más letales contra menores en lo que va del conflicto. En Líbano, la tragedia también golpea fuerte, con más de 120 niños muertos y cientos de heridos. Mientras tanto, en Israel y otros países de la región también se reportan víctimas infantiles, en medio de una violencia que no da tregua. Pero el drama no termina ahí. Más de 1,2 millones de niños han sido desplazados, obligados a abandonar sus hogares, muchos sin acceso a alimentos, atención médica o servicios básicos. Organismos internacionales advierten que los sistemas diseñados para proteger a los menores también están siendo golpeados, dejando a miles en total vulnerabilidad. Y el impacto ya va más allá del campo de batalla. La crisis amenaza con retrasar la llegada de suministros esenciales en todo el mundo, desde alimentos hasta vacunas, mientras el alza del petróleo podría encarecer productos básicos. UNICEF lanza una alerta urgente y pide un cese inmediato de la violencia. Pero sobre el terreno, la realidad es otra. Bombardeos, desplazamientos y una infancia atrapada en medio del conflicto. Una generación marcada por la guerra que sigue creciendo en medio del miedo, informó Enrique López para América Noticias. Un caso que está generando impacto y preocupación entre inmigrantes. Un cubano residente en Phoenix, Arizona, recibió una multa de casi $2 millones por no haber salido del país tras una orden de deportación emitida hace más de una década. No puedo dormir pensando, no puedo dormir, no puedo dormir. No puedo dormir, no puedo comer. Es una ridiculez, $1.800.000 que yo ni sabía. Ahorita es lo que yo no entiendo hasta ahorita, ¿por qué? Si tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Siento que me voy a enfermar psicológicamente porque no puedo con esto. Es algo estresante, es algo duro. No, para Cuba no. No, a Cuba no me voy a regresar. No puedo. La sanción, que asciende a $1.800.000, se habría acumulado durante años bajo una disposición de la ley migratoria que permite imponer multas diarias a quienes no cumplen con órdenes de expulsión. El caso ha encendido las alarmas. No solo por la cifra, sino por lo que podría representar para miles de personas en situaciones similares. Según expertos, este tipo de penalidades no es nuevo, pero en los últimos meses ha cobrado fuerza, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias. Desde 2025, las autoridades han reactivado multas que pueden alcanzar hasta $998 por día, generando deudas que crecen rápidamente con el paso del tiempo. De hecho, se estima que ya se han emitido al menos 10.000 notificaciones bajo este esquema, lo que refleja un cambio claro en la aplicación de la ley. Abogados de inmigración advierten que muchos casos podrían originarse en órdenes emitidas en ausencia, es decir, cuando el migrante no comparece ante la corte, incluso si no fue debidamente notificado, y aunque existen mecanismos para intentar reabrir estos procesos, no todos califican y las multas, en muchos casos, continúan acumulándose. Además, especialistas alertan que incluso una salida voluntaria del país no garantiza la eliminación de estas deudas. Todo esto ocurre en medio de un aumento en operativos migratorios
y una política más estricta en la ejecución de órdenes de deportación en todo el país, un escenario que mantiene en alerta a miles de inmigrantes, que ahora enfrentan no solo el riesgo de ser removidos, sino también de quedar atrapados en deudas millonarias con el gobierno, informó Leticia Grao para América Noticias. Horror en Miami. Un padre cubano termina condenado por matar a su propio hijo dentro de su casa en Kendall, un caso que estremeció a toda la comunidad. El protagonista de esta tragedia es David Contreras, de 54 años, quien este lunes fue sentenciado a 12 años de prisión tras declararse culpable. La víctima, su propio hijo, Eric Contreras, un joven cubano de 21 años, estudiante de la Florida International University, cuya vida terminó de forma violenta en noviembre de 2023. Todo ocurrió dentro de la vivienda familiar en Kendall, un barrio tranquilo de Miami-Dade. Según la investigación, padre e hijo regresaban de un viaje a Orlando cuando una discusión escaló fuera de control. Momentos después se escucharon los disparos. El propio padre llamó al 911 en medio de la desesperación. Cuando la policía llegó, el joven ya no tenía vida. Inicialmente, el padre enfrentaba un cargo mucho más grave, asesinato en segundo grado, pero tras un acuerdo con la fiscalía, logró reducirlo a homicidio involuntario con arma de fuego, evitando un juicio que pudo haberlo llevado a cadena perpetua. Aún así, la sentencia incluye 12 años de prisión y 10 años adicionales de libertad condicional. Durante el proceso, Contreras alegó defensa propia, asegurando que sufría maltrato por parte de su hijo, pero los fiscales rechazaron esa versión. El caso fue catalogado desde el inicio como violencia doméstica y dejó una profunda huella en la comunidad cubana del sur de la Florida. Amigos y compañeros de Eric lo recuerdan como un joven brillante, miembro de una fraternidad universitaria, con un futuro prometedor. Hoy, esa historia terminó en tragedia, y una familia cubana en Miami queda marcada para siempre por un hecho que muchos aún no logran entender, informó Leticia Grao para América Noticias. J.D. Vance o el cubano-americano Marco Rubio. La pelea por heredar a Donald Trump ya empezó. El tablero político republicano ya empieza a moverse, y aunque falta para 2028, la pelea por suceder a Donald Trump ya tiene dos protagonistas claros, J.D. Vance y Marco Rubio. Según el más reciente sondeo de la influyente Conferencia de Acción Política Conservadora, Vance se consolida como el favorito del movimiento conservador con un sólido 53% de apoyo. Pero hay un dato que enciende las alarmas dentro del partido. Rubio sube con fuerza y ya alcanza un 35%. Y no es cualquier avance. El año pasado Rubio apenas tenía un 3%. Hoy se convierte en el rival más serio dentro del Partido Republicano. ¿Qué está pasando? Vance sigue siendo el heredero natural del trumpismo, el candidato del ala más fiel al movimiento MAGA, con un discurso enfocado en la política interna. Pero Rubio está jugando otra carta, la del liderazgo internacional. Su protagonismo en temas clave como el conflicto con Irán, la presión sobre Venezuela, la situación con Cuba y negociaciones globales lo han colocado en el centro del escenario, ganando respaldo entre votantes que buscan una figura más firme en política exterior. Y mientras tanto, el propio Trump observa, sin poder reelegirse, el presidente no ha definido a su sucesor, pero ya ha dejado caer una idea que sacude Washington, una posible fórmula conjunta Vance-Rubio, una dupla que podría unir las dos almas del partido, el populismo de base y la estrategia global. Pero, ojo, porque aunque ambos bajan el tono en público y niegan rivalidad, dentro del partido, la competencia ya comenzó. Donantes clave en Florida respaldan a Rubio, mientras la base dura sigue firme con Vance. Y todo esto ocurre en medio de un contexto clave: guerra en Medio Oriente, presión migratoria y una economía que divide opiniones. Factores que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro perfil. Porque, al final, la gran pregunta dentro del Partido Republicano ya no es si Trump seguirá dominando, sino quién será capaz de heredar su poder. Seguiremos de cerca este capítulo político que ya empezó.
informó Camilo Lavastilla para América Noticias. México entra en escena y podría convertirse en el próximo proveedor de petróleo para Cuba. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno ya trabaja con autoridades cubanas para reactivar el envío de combustible a la isla. Hemos estado enviando ayuda humanitaria. Recientemente, hace 2 días, llegó un barco también con alimentación y con un buen número de toneladas. Y vamos a seguir ayudando en términos humanitarios al pueblo cubano. Y también el trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, porque eso es aparte. Una cosa es la ayuda humanitaria y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba. Y eso tiene que ver también con el envío de petróleo, porque una parte es humanitaria y otra parte son acuerdos comerciales que se han tenido, como lo he dicho, desde hace décadas, no es de ahora. Y en ambos temas estamos trabajando con ellos. El plan no sería directo. Según explicó, se negocia con empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Pemex, para luego venderlos a compañías cubanas. Todo esto ocurre justo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejara claro que no tiene ningún problema con que Cuba reciba petróleo, incluso desde Rusia. Bueno, yo diría, les dije que si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con eso. Si quiere hacerlo, y si otros países quieren hacerlo, no me molesta mucho. No va a tener un impacto. Cuba está acabada. Tienen un mal régimen y un liderazgo muy malo y corrupto. Y reciban o no un barco de petróleo, no va a importar. Prefiero dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan. Un mensaje que cambia el tablero y que abre la puerta a nuevos actores, como México. Mientras tanto, ya llegó a la isla un petrolero ruso con más de 700,000 barriles, un envío que logró pasar el cerco energético, con el visto bueno de Washington. Pero ese alivio es limitado. Cuba necesita cerca de 100,000 barriles diarios, y apenas logra cubrir una parte de esa demanda con producción nacional. El resto sigue siendo una incógnita. En medio de apagones constantes, escasez de combustible y una economía golpeada, cada cargamento se vuelve clave. Sin embargo, expertos advierten que la crisis no se debe únicamente a sanciones externas, sino también a problemas estructurales dentro del sistema energético cubano. Ahora, con México moviéndose en el tablero y Estados Unidos permitiendo ciertos envíos, el escenario cambia. Ya no se trata solo de quién tiene petróleo, sino de quién decide cuándo y cómo llega a Cuba, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Mi hijo no es ningún delincuente, mi hijo no ha robado, mi hijo no ha hecho terrorismo, solamente está preso por no tener los mismos ideales políticos que ellos. Elizabeth Díaz, madre de Moisés Legrá Díaz, detenido por pintar un cartel contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en un muro cerca del Tribunal de Arroyo Naranjo en La Habana, responsabiliza a las autoridades en la isla de lo que le ocurra a su hijo, quien cumple ya 47 días de arresto, acusado de propaganda contra el orden constitucional en Cuba. Yo responsabilizo al Estado cubano por su integridad física, psicológica y emocional. Mi hijo está extremadamente flaco. Él está enfermo. Y la madre de Legrá Díaz también dijo que su hijo, detenido el pasado 13 de febrero cuando la seguridad del Estado lo citó por su cartel contra Díaz-Canel que había hecho el día 5 de ese mes, ahora está en el Combinado del Este de La Habana bajo pésimas condiciones. Lo estuvieron hasta el día 11 en Villamarista y ahora se encuentra en el Combinado del Este, en el tercer edificio, primer piso, celda 16, con 11 presos más en un estado de hacinamiento. Rolando Nápoles. Miles de venezolanos en Estados Unidos enfrentan un momento crítico. Este jueves 2 de abril vence el TPS para cientos de miles de beneficiarios y con él el riesgo de perder el permiso de trabajo y quedar en un limbo legal. Aunque una corte federal determinó que la cancelación del programa fue ilegal, en la práctica nada ha cambiado y la incertidumbre sigue creciendo. Según expertos, más de 600,000 venezolanos están afectados. Muchos con documentos que, aunque muestran fechas vigentes, ya no tienen validez legal. El problema es aún más grave porque miles renovaron su TPS, pero no su permiso de trabajo, confiando en extensiones automáticas que hoy no aplican. Esto significa que ante un control podrían enfrentar problemas legales. Incluso si sus documentos parecen en regla, solo un pequeño grupo, unos 10,000,
mantiene protección hasta 2026, mientras el resto vive en una especie de limbo migratorio. Y aunque el proceso judicial continúa, el gobierno tiene hasta 90 días para apelar ante la Corte Suprema, dejando a miles bajo la sombra de la deportación. Pero en medio de esta incertidumbre, hay un movimiento clave en la región. Estados Unidos anunció la reapertura de su embajada en Caracas, marcando un nuevo capítulo en su presencia diplomática en Venezuela. Una decisión que forma parte de un plan más amplio, que incluye estabilización, recuperación y una eventual transición democrática. Por ahora, mientras se reactivan canales diplomáticos, miles de venezolanos en Estados Unidos siguen esperando una respuesta clara. Sobre su futuro inmediato, informó Leticia Grau para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Acusan de sabotaje a un adolescente de 16 años tras las protestas de Morón. Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, fue acusado de sabotaje por su participación en las protestas del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, donde los manifestantes gritaron libertad y atacaron la sede del Partido Comunista. El menor permanece detenido en el DTI junto a otros implicados, y su familia denunció que incluso se evalúa un posible cargo por un fiscal militar. Algo que su defensa considera una amenaza más que una decisión formal. El tribunal rechazó un habeas corpus a favor del adolescente, mientras juristas advierten que en Cuba la figura de sabotaje se usa con amplitud contra quienes participan en protestas políticas. Sandro Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, afirmó en una entrevista con CNN que Díaz-Canel no está haciendo un buen trabajo y aseguró que la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas. También dijo que en Cuba crece una mentalidad más abierta hacia el mercado y que muchos jóvenes ya no se identifican con el discurso oficial del régimen, sino con ideas de emprendimiento y soberanía económica. Sus declaraciones provocaron un fuerte impacto porque vienen desde dentro de la propia familia Castro y en un momento de apagones, inflación y descontento social creciente. Durísimo, durísimo, porque sufres con miles de dificultades. Lo mismo un día no puedo ver luz, no puedo ver agua, no puedo llegar una mercancía, es duro, es duro, es duro. But being a Castro must help you. Mi apellido es mi apellido, yo orgulloso de mi apellido, lógicamente, pero no veo esa ayuda que usted me está diciendo en ese preámbulo. Yo soy como un ciudadano. Se viene más inflación. Cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis. El anuncio de nuevos billetes volvió a encender las alarmas sobre la inflación en Cuba, donde el peso sigue perdiendo poder de compra y la gente necesita cada vez más efectivo para operaciones básicas. En redes, muchos cubanos reaccionaron con ironía y preocupación, diciendo que imprimir más billetes no resuelve la falta de alimentos, salarios bajos ni la escasez de divisas. Para economistas y usuarios, el verdadero problema no es el papel, sino la pérdida de valor de la moneda y la falta de producción que sigue empujando los precios hacia arriba. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. En 15 segundos, todo lo que usted tiene que saber o debe saber de la ley que cambiaría las reglas para votar en Estados Unidos, más allá del apoyo republicano y más allá del rechazo demócrata. Juez Milián, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿usted qué tal? Muchas gracias por la invitación. Óigame, explíquenos los puntos principales. ¿Qué propone la ley SAFE Act que está promoviendo el Partido Republicano? ¿De qué va esto? Bueno, yo creo que es más allá del Partido Republicano. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere que esta ley sea aprobada. El propósito de la ley, superficialmente, es aprobar una manera de que el gobierno federal vaya a aprobar y filtrar la votación en las elecciones federales. Bajo la Constitución, normalmente la ley requiere que el gobierno local maneje, apruebe, filtre lo que son votaciones de las elecciones. Pero este es un movimiento que ha pasado en los últimos 10 años, no solamente por el presidente Trump, pero por otros individuos del Partido Republicano, que va a involucrar al gobierno federal en filtrar la registración de votantes. El propósito superficial es supuestamente evitar el fraude electoral, la registración de solamente personas que son elegibles para votar en las elecciones. Pero políticamente lo que se piensa o lo que se critica desde el punto de vista de partidos independientes y del Partido Demócrata es que lo que se está buscando es limitar o reducir la participación en las elecciones.
¿Cuál es el propósito de esto? No es solamente limitar esa participación, pero es disminuir el porcentaje de votantes de que no estén de acuerdo con el Partido Republicano. Y la manera que quieren lograr esto es lo siguiente, que se va a evitar el voto de boletas ausentes, que se va a evitar el tipo de votación donde uno se identifica en las urnas electorales el día de las elecciones, limitar la participación de las personas que pudieran votar de otros medios, otras fuentes. Primero, en el sistema que tenemos ahora, que se permite la votación por correo, es un tema que se está adjudicando a través de la Corte Suprema. Pero la otra cosa es la siguiente, es muy controversial ahora, pero el mismo presidente viviendo aquí en la Florida, cuando tuvimos la votación ahora hace poco en elecciones locales, votó precisamente por boleta ausente. La boleta ausente es importante porque le permite a muchas personas que no pueden llegar a las urnas, le permite a los militares que están fuera de los distritos, le permite a las personas que están trabajando, le permite a las personas que tienen ciertos impedimentos para ir a esa votación. ¿Cuál es el propósito? El propósito es crear más integridad en las elecciones, pero los que critican este sistema o esta filtración que se está creando es reducir la participación. ¿Por qué reducir la participación? Porque hay muchos que piensan que cuando se reduce la participación el día de las elecciones a través de las urnas de correo o de otro sistema, lo que se benefician son el Partido Demócrata, el Partido Liberal, el Partido de Izquierda, y porque piensan que se han creado muchas medidas para aumentar en la participación. Y esa participación, mientras más incremente, menos reduce el monopolio que pudiera tener el Partido Republicano. Juez Milián, ¿usted cree que esto va a ser aprobado por el Senado? Bueno, todo depende del número de la votación. Hay senadores del partido del presidente que están preocupados porque esto va a disminuir la participación. El mismo presidente Trump, cuando él empezó a proponer esto, que fue hace rato cuando aspiró, lo que se ocurrió es que se disminuyó la participación de las personas que votaban de su propio partido. Es decir, al impedir el voto popular, eso reduce. Y él se tuvo que dar cuenta de eso cuando él aspiró por segunda vez. Se dio cuenta que él se estaba pegando un tiro, propiamente, como dicen en inglés. Él estaba reduciendo la participación de personas del Partido Republicano porque esas personas no necesariamente tienen la apertura o el tiempo o la facilidad para ir a votar en las elecciones. Y muchos de los que lo apoyaban a él tuvieron que decir públicamente, oye, no dejen de impedir a nuestro propio partido de participar. Pero todo depende porque el Partido Republicano se ha convertido en una herramienta del presidente Trump. Entonces, si él tiene suficientes votos para participar en aprobar esa ley, que es una prioridad de él, entonces se va a aprobar. Pero eso no es el fin del cuento. Además, se tiene que buscar la participación o la aprobación de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Es decir, cualquier medida que vaya a anticipar, impedir, neutralizar la votación popular, tiene que ser aprobada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y eso es un interrogante que nadie sabe cómo va a ocurrir. Eso depende de la votación de una gran mayoría de la Corte Suprema, o la Corte Suprema puede decir que esas medidas no son aprobadas porque impiden el derecho de ir a la votación. Y me dicen que, hablando en términos numéricos, el presidente Trump necesitaría el apoyo de algunos demócratas en el Senado para salirse con la suya y que esta ley, que esto se convierta en ley. Por lo menos 7 votos necesita, pero yo no creo que se va a ser aprobada. Pero aún si es aprobada, no es el fin de la batalla. Como dije anteriormente, tiene que ser aprobada por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Hay una encuesta del Pew Research Center que se hizo el año pasado. No sé este año si han hecho algo similar. Este dato es del 2025, que revela que el 83% de los encuestados estaba a favor de exigir que todos los votantes presentaran una identificación oficial con fotografía. Pero se estima que 21 millones de estadounidenses no tienen a mano documentos que prueben su ciudadanía y que casi 3 millones de ellos carecen de cualquier tipo de identificación oficial con fotografía. Mi pregunta es, ¿esa identificación del votante es una idea popular entre los votantes estadounidenses? Yo creo que es una idea popular. El problema es que cuando se propone la ley o se habla de preservar la integridad, se habla de que disminuir el fraude electoral,
el fraude de votos, la falta de participación de ciudadanos americanos, pero no se dice cómo va a lograrse esa manera. Es decir, muchas personas no tienen ese tipo de identificación. Muchas personas que son ciudadanos americanos simplemente no han buscado el pasaporte natural o el pasaporte histórico que se necesita para ir a las elecciones. Entonces, de la manera que uno presenta la pregunta es muy importante. Por ejemplo, cuando usted pone la pregunta, ¿usted está a favor de que se reduzca la participación de personas que no son ciudadanos o que no son ciudadanos permanentes o residentes permanentes? Claro que todo el mundo va a decir que sí, pero no se habla de cómo se va a lograr esa medida. Entonces yo creo que es importante reconocer que la realidad es, a pesar de investigaciones de derecha y de izquierda y de grupos independientes, que hay muy poco fraude electoral en los Estados Unidos. Es decir, no es un problema serio, de acuerdo con el Procurador General de la Nación de los Estados Unidos, cuando el presidente Trump era presidente, William Barr, se encontró muy poco, vaya, una cantidad, un porcentaje insignificante de fraude electoral. Entonces yo creo que hay que hacer una diferencia. Todos estamos a favor de que los votos sean por personas elegibles, ciudadanos, es decir, que estén en los Estados Unidos de América, pero la manera que se va a lograr esa independencia o esa integridad, yo creo que es clave, porque desgraciadamente todo el mundo no tiene un tipo de identificación que facilite. Ahora, después del 9/11 se ha logrado lo que se llama la integridad de identificación nacional. Las licencias, la licencia de conducir, por ejemplo, en la Florida tienen una estrella, una pequeña estrella. Eso demuestra que es aprobado por el gobierno federal, pero no todos los Estados Unidos de América, tienen esa metodología de identificación. En términos legales, con los votantes cuyos nombres han cambiado, si les exigen estos nuevos requisitos. Bueno, lo que ha pasado, lo que va a pasar, si eso se aprueba, es que va a ser un problema enorme. Va a ser un problema de que muchas personas que tienen la potestad para ir a votar van a ser renunciados o van a ser denigrados en el momento que van a ir a votar, y se va a equivocar y van a denegarle o van a negarle la habilidad de ir a votar en las elecciones. Entonces yo creo que es un problema que no se ha pensado bien, y yo creo que esto es algo que se va a tratar en el debate, en el momento que se vaya a aprobar esta ley. Pero la realidad es que bajo la Constitución, la responsabilidad de conducir elecciones y determinar la elegibilidad o si una persona es elegible para votar en esas elecciones ha sido casi siempre o siempre ha sido una responsabilidad local, no federal. El presidente Trump quiere cambiar eso y lo ha dicho públicamente, que la responsabilidad para mantener elecciones debe ser una responsabilidad federal. Y yo creo que ese es el fallo, el fracaso de esta ley. Y creo que si no es aprobada, ese va a ser uno de los puntos clave. Si una persona cambia su nombre, cambia su estatus en una ciudad y no se puede aprobar o no se puede confirmar que esa persona es elegible, entonces eso va a denegarle a esa persona la habilidad de participar en elecciones locales, estatales y federales. Pero yo creo que lo que va a ocurrir ahora, que se va a desatar un debate, porque el presidente ha dicho que esto es una prioridad, el presidente quiere enfocar en reducir la participación en la votación. La razón, los que lo critican por esto, es decir, él quiere reducir la participación, porque mientras más participación popular hay, menos probabilidades él y su partido tienen de ganar las elecciones. Luis García, un oyente, le manda saludos a Juez Milián y dice que parte de la credibilidad del proceso electoral en los Estados Unidos es precisamente la independencia con respecto al presidente, porque como el presidente de turno va a meter mano, dice él, a meter las narices, agrega, en el proceso electoral. Es que es casi un oxímoron, dice él. Bueno, le mando saludos a mi amigo, pero mira, la realidad es que ambos partidos siempre buscan la manera de fortalecer su ventaja política. La frase famosa americana, gerrymandering, que no tiene traducción, pero es una manera de buscar una ventaja en elecciones, creando distritos electorales que participan más de un partido o del otro. Ha sido un problema histórico norteamericano. Inclusive la frase gerrymandering tiene su origen en cuando el Partido Demócrata estaba creo que fue en el estado de New Jersey, buscando una manera de manipular electorado para buscar una mayoría en un sector. Pero eso es un problema que todos tenemos que resolver, porque todos queremos que la democracia sea un producto puro de preservar la mayoría en cada distrito, en cada estado, en cada región de la nación. Y creo que todos debemos de luchar, no buscar una participación
favorable en una elección en particular, no en un distrito electoral, pero que sea y vaya representativo de la voluntad popular. Así que yo creo que si todos aspiramos a buscar cierta integridad, yo creo que lo podemos lograr. Pero esto ha sido un problema histórico y la realidad es la siguiente. Los que hacen la regla, hacen la trampa. Y si la hacen por ventaja política, siempre favorecen a un partido o el otro. Mire, antes de cambiar de tema, porque quiero hacerle otra pregunta al hilo de la actualidad, ¿qué opinión le merece esta frase del presidente Trump que dice que cambiando las reglas del voto electoral se va a garantizar la victoria republicana en las elecciones de mitad de mandato, el midterm? Bueno, cualquiera que tenga la manera de manipular las reglas del juego va a buscar cierta ventaja, pero yo creo que uno no debe enfocarse solamente en un partido o en el otro, debe reconocer que la integridad de las elecciones no dependen de un partido, depende de la protección de la igualdad de la votación y deben de ser no ventaja de un lado partidista o de otro lado, deben de ser siempre para crear una integridad, y con integridad quiero decir que el voto mío debe valer lo mismo que el voto suyo, pero no deben depender de la selección de un voto o de la manipulación del porcentaje de las personas que se permiten votar. Juez Milián, hablando como los locos, el presidente Trump súbitamente ha cambiado de opinión y ha autorizado la llegada a Cuba de un buque petrolero ruso, y más de uno nos estamos preguntando, ¿por qué el presidente ha cambiado de opinión y qué pinta Vladimir Putin en todo esto? ¿Tiene usted idea aproximada de qué puede estar pasando? Bueno, yo no estoy con el presidente ni estoy con Putin, pero la realidad es que el presidente Trump ha demostrado siempre una ventaja para Vladimir Putin. Es decir, es increíble pensar que después de 65, 66 años de dictadura en Cuba, cuando el régimen está de rodillas, que está desesperadamente tratando de buscar algún tipo de ventaja, que está de alguna manera desesperado para buscar una salida de este callejón sin salida que ellos mismos han creado, después de la represión que han creado, que el presidente le ha tirado una soga de rescate o algún tipo de oxígeno mientras que se estaban hundiendo esta dictadura, de permitirle a Vladimir Putin, que es enemigo de esta nación, que ha facilitado el asesinato de ciudadanos americanos, que ha reprimido ciudadanos americanos, que le ha permitido lograr esa entrega de petróleo, que es simplemente entregarle una manera de sobrevivir a esta represión. Yo no lo entiendo. Yo creo que al presidente le deben hacer la pregunta los representantes nuestros, los políticos nuestros, los representantes de nuestra comunidad, ¿cómo vas a ayudar al déspota que ha ayudado por más de 65 años a destruir al pueblo cubano, a los exiliados cubanos, a los visitantes cubanos? Algunos han interpretado esto como que el presidente quiere evitar una crisis humanitaria similar a lo que ha pasado en Gaza. Aquí en el sur de la Florida, más de uno ha puesto el grito en el cielo porque ya lo empiezan a considerar una especie de traición del presidente Trump a los cubanos del exilio. Pero en todo caso, recordemos que también el presidente levantó las sanciones que estaban pesando sobre el régimen autocrático de Vladimir Putin respecto al petróleo. Bueno, no solamente que ha hecho eso, le ha permitido a Irán, que supuestamente estamos en guerra en estos momentos, que esté vendiendo petróleo, que está bajo sanciones. Yo no entiendo. ¿Pero quién puede entender eso? ¿Quién puede entender eso? No, nadie, solamente él lo puede entender, pero es una incoherencia enorme. Y a mí me gustaría ver que ustedes de la prensa, que tienen la integridad para hacer estas preguntas, le preguntaran qué coherencia existe en una política exterior que le dé oxígeno a un enemigo en un momento de desesperación. ¿Cómo se le ha permitido a Irán a vender petróleo de tanques de petróleo que están en alta mar? ¿Cómo se le permite, como usted bien dijo ahora, que Putin empiece a vender petróleo? Uno nunca le permite a un enemigo en el momento que tiene respiración absorber oxígeno, y eso es lo que ha hecho el presidente. Es una cosa incoherente. Mira, cuando yo hablo de coherencia, cuando uno tiene una política exterior, debe de existir una coherencia, una consistencia, una política que diga estamos en contra de violaciones de los derechos humanos. Y yo no acepto lo que dice el presidente, que el pueblo cubano está en momentos desesperados. No, la dictadura cubana está en momentos desesperados. Y esto le ha tirado una soga de rescate en alta mar a ese gobierno que nunca ha dejado de reprimir o destruir los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano. Así que
Esto es una cosa incoherente, se va a escribir mucho sobre esto en el futuro, quizás él tenga una buena explicación, pero el hecho de que él dijo que a mí no me importa, entre comillas, a mí no me importa que Rusia le lleve petróleo a Cuba, es como decir, a mí no me importa que un enemigo reciba municiones del enemigo nuestro. Y yo no creo que tiene justificación moral, ética o legal. Un oyente que firma como Jolian le pregunta a usted, juez Milián, ¿qué opinión le merece el hecho de que ya el presidente y la Casa Blanca no han vuelto a hablar más de la violación sistemática de los derechos humanos por el régimen iraní y se han centrado sobre todo en el tema de petróleo? Bueno, lo que yo pienso, lo que estoy viendo en el caso de Venezuela, Irán y Cuba, es que el interés de esta administración, no solamente del presidente, pero él es obviamente el líder político, es que a ellos les interesa más bien negociar y buscar ventajas. Por ejemplo, en Venezuela no se habla de cambiar el régimen despótico que ha existido. Se ha dejado la infraestructura del régimen despótico o de la dictadura que existía bajo Chávez y Maduro, y lo que se ha cambiado es simplemente el título de la persona que es líder de ese régimen. En el caso de Cuba se está hablando de no solamente entrar en negociaciones, pero permitir respirar y proliferar el sistema que ha existido, y en algunos casos se ha especulado que se va a permitir que algún miembro de la familia castrista de esa dinastía dictadora va a continuar en el poder. No se sabe que si va a ser el nieto de Raúl Castro o va a ser el bisnieto de Fidel Castro. Y en el caso de Irán yo creo que ha pasado lo mismo. Yo creo que la equivocación grande o la ignorancia grande del presidente es que él no entiende que nosotros, los que estamos en contra de la represión, en las dictaduras y en los regímenes totalitarios, estamos en contra del sistema. No es solamente una personalidad, no es solamente un nombre, es un sistema represivo. Lo que pasa en los Estados Unidos, y yo lamento porque yo soy americano, me he criado, fui oficial del ejército, voluntario del ejército, es que nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer entender a las personas como el presidente de que estas dictaduras no es causa de una sola persona, de una sola personalidad. Es un sistema represivo, es un sistema, una infraestructura. Lo que decía un profesor mío de ciencias políticas, es una arquitectura de represión. Y si permitimos que ese sistema continúe existiendo, entonces lo que estamos haciendo es participando en esa represión. Si uno va a una casa y ve que el que manda en esa casa es un déspota y reprime y castiga y maltrata a las personas, entonces eso ya es un sistema. No depende de una sola persona, no depende de una sola personalidad, depende de un sistema completo. Y el error, yo creo, y lo que creo que no ha entendido el presidente, es que sea en Venezuela, o sea en Cuba, o sea en Irán. No es cuestión de eliminar el cabecilla de ese gobierno, es cuestión de eliminar el sistema represivo que existe. Boris Santamaría dice que él tiene fe de que Marco Rubio, como secretario de Estado, va a convencer al presidente para que en Cuba no se haga la solución venezolana y que se desmonte totalmente el aparato de poder que generó ese régimen dictatorial. Eso es lo que cree este oyente. Ojalá tenga boca santa, ¿vale? Bueno, yo tengo fe en que todo salga bien, pero mira, voy a cumplir 66 años. Yo vine a este país cuando tenía 5 años de edad. Se me han quitado muchas de las ilusiones que yo tenía anteriormente. Vimos el fracaso de la política de los Estados Unidos, porque es el país principal, sobre la cuestión de qué iba a ocurrir en Cuba. Vimos a Kennedy abandonar a la Brigada 2506. Vimos lo que ocurrió en Nicaragua. Vimos lo que ocurrió en Europa. Vimos la rebeldía del pueblo de Hungría en el 56, después del pueblo checoslovaco. 68 en Praga, sí, sí. Entonces yo creo que ya se nos han quitado bastante con la edad las ilusiones. Como dice el refrán cubano, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y yo creo que ya como viejo me he quitado estas ilusiones. Yo no espero buena voluntad de muchos líderes, incluyendo del Partido Demócrata o Democrático. Yo espero que se haga un cambio y que se establezcan los principios claramente. Es inaceptable continuar la dictadura de Cuba, cambie de nombre, cambie de personalidades, lo mismo en Venezuela, lo mismo ahora en Irán. Y yo creo que el problema nuestro es que somos un poco ilusos, somos un poco ingenuos. Tenemos que esperar que no solamente se cambie el sistema, pero que los principios de lo que es democracia, lo que es libertad de expresión, quitar la represión en contra de disidentes, sea una realidad, no una aspiración.
Y yo no tengo esa esperanza. Yo lo felicito a mi amigo, mi colega, pero no es la realidad. Libertad hoy, mañana y siempre. Juez Milián, muchísimas gracias por estar en el programa. A usted. Buenas tardes. El juez Milián ha dicho algo que es un punto inevitable y hay que tenerlo en cuenta. La desidia del Partido Demócrata y la desidia del Partido Republicano respecto a Cuba no lo puede negar nadie con dos dedos de frente.